Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevaran nada para el camino aparte de un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudadas de ropa. Les dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense ahí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no les reciben ni los escuchan, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. También expulsaban muchos demonios e ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra de Dios para el pueblo de nuestro Dios. ¿Qué es usted, mi querido, mi querida? Puede sentarse y vamos a orar en esta hermosa, maravillosa, calorosa tarde. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio, buen Dios, del poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, en esta tarde, Dios mío, una vez más estamos en este lugar, estamos en tu presencia y no queremos, Dios mío, salir de ella, Padre, porque si salimos, Dios Todopoderoso, de su presencia, nos vamos a perder. Por eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por medio del poder y la autoridad del Espíritu Santo, queremos presentar este tiempo delante de usted. Presento mi vida, presento la palabra, presento la vida de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, aún aquellos que nos están mirando por las redes sociales, aquellos que se conectarán más tarde, Padre. En momento, mi Dios, que este video continúe, mi Dios, transmitiéndose en esa plataforma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo convencimiento a los corazones, a las vidas, a las mentes y a todos y cada uno de aquellos y aquellas, mi Dios, que puedan escuchar tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un medio, mi Dios, para recibirla, Padre, y ponerla por obra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que prepare los corazones, prepare las vidas, prepare las mentes y prepares a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, y que, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, la palabra, mi Dios, continúa siendo aquello por lo cual nos has llamado. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la redención, mi Dios, de nuestra vida. Y ayúdanos, Dios mío, capacítanos, motívanos para continuar, mi Dios, esta carrera que hemos emprendido, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por medio del poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Se lo pedimos, Dios, se lo rogamos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Son mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, si usted hace memoria, la semana pasada estuvimos mirando a San Marcos capítulo 6 del versículo 1 al 6. Y estábamos mirando a aquellos que fueron parte, tuvieron tiempo, acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo regresó a su lugar de origen y que fue a predicar a la sinagoga. Pero vimos que aún los eruditos de la sinagoga, aún la familia, aún sus paisanos, como decimos muchos, no creyeron en él. Y como no creyeron en él, no le recibieron. Incluso, de alguna forma, decíamos, hablaron despectivamente de él, trayendo a colación como el hijo unigénito de José, porque resaltaron el nombre de María y no de José, y yo les expliqué la razón. Y en el versículo, queridos hermanos, en el versículo 7 o en el versículo 6, perdón, del capítulo 6, Jesús quedó asombrado
maravillado de la incredulidad. Imagínense. Jesús se maravillaba de la fe que muchos tenían. Y decía: wow, grande es tu fe. Sea conforme lo que estás pidiendo. Pero yo no había visto en ninguno de estos pasajes donde Jesús se maravillara de la incredulidad. De la incredulidad, mi querido. Aún mirando los prodigios, aún mirando las señales, aún viviendo el poder y la autoridad de nuestro Dios en su vida, porque ellos sabían quién era aquel carpintero. Ellos habían visto que había crecido a la par de José, trabajando con los pedazos de madera y con clavos, y todavía dijeron: este es el hijo de María, hermano de Jacobo. Y dan la lista de nombres, y aquí con nosotros están sus hermanas. Habían dudaron, incredulidad grande que había en el corazón. Pero lo interesante que vemos en ese versículo 6, la mitad del versículo 6, nos dice ahí, si usted va a ese versículo, que eso no detuvo a que Jesús continuara predicando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo quiero ser como usted. Señor, yo quiero seguirle. Incluso cantamos mucho ese cántico: haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Y vemos el carácter que tenía nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Jesús se paraba y tenía claro el propósito de su Padre, porque aun cuando no le recibieron, aun como ser humano, lo hicieron sentir mal. Lo que conocemos el día de hoy, le bajaron la autoestima. Y hay mucha gente con la autoestima bajada por ahí, ¿verdad? Me hirieron, me lastimaron, bajaron mi autoestima, estoy en depresión. Y empezamos a ponerles nombres, incluso a la ciencia, a los médicos, la medicina, empiezan a inventar cada nombre, ¿verdad? Y ahí mantienen al ser humano endrogado, con droga, que está en depresión, que le bajaron la autoestima, y más el día de hoy con las estafas que hay, ¿verdad? Buscamos la manera de yo, y siempre culpar a alguien más. ¿Por qué? Porque yo soy la víctima. Yo soy la víctima. A mí me dañaron, a mí me hicieron daño. Pero si vemos a nuestro Señor Jesucristo, no actuaba de la manera que muchas veces el ser humano actúa. Jesús tenía bien claro, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Iglesia Vida Nueva, la visión de su Padre. Jesús no jugaba a la iglesita, porque el diablo, iglesia, no juega a ser el diablo. El diablo juega a darte duro. El diablo juega a darte duro, él no juega a la iglesita. ¿Ok? Y Jesús no jugaba a la iglesita. Jesús no perdía el tiempo con tonterías. Claro, como ser humano lo hacían sentir mal, pero eso resbalaba, porque él tenía bien claro el propósito que su Padre tenía con él. Él tenía bien claro hacia dónde lo llevaba su Padre. Él tenía bien claro un mundo perdido que estaba de cabeza. Él sabía que al decir: bueno, bajaron mi autoestima, me hicieron sentir mal, me siento así, me siento allá, no continúo adelante. ¿Quiénes eran los que iban a perder? Nosotros. Y cuando nosotros agarramos esas actitudes del diablo, lo que nos dañamos somos nosotros. Nosotros nos dañamos cuando como adultos podemos hablar, podemos compartir, podemos vernos cara a cara y decir: ¿qué está pasando? Vamos a sentarnos. Pero nada ni nadie puede detener, querido, querida, el propósito que Dios tiene para con tu vida, el propósito que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene con tu familia y el propósito que Dios tiene con tu descendencia. Porque declaramos y decimos: las bendiciones son a millares, pero no es tan sencillo ni tan fácil.
Tenemos que saber pulirnos, fajarnos y caminar como debemos caminar. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Al perfecto le hicieron ellos. Mi querido hermano, vemos cómo Jesús eso no lo detuvo. ¿Ok? Que una mirada, que una hablada, que un decir, que no un saludo, eso no lo detuvo. Él estaba enfocado en el propósito del Dios del cielo y de la tierra. Y mi exhortación como primer punto, que no haya nada, tanto dentro y fuera, alrededor de ti, donde quiera que te muevas, que te detenga llevar a cabo el propósito de Dios. Que los horrores que cometa como ser humano no te detengan a llevar a cabo el plan que aquel que te llamó lo va a llevar a cabo. Aquel que te llamó te va a respaldar. Aquel que te llamó va a caminar contigo. Aquel que te llamó va a pelear por ti. Amado hermano, amada hermana, te va a dar la victoria si te mantienes firme como se mantuvo Jesús. Porque muchas veces queremos que nos dé la victoria. Declaramos esos textos: el Señor va a pelear por mí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nada. Correcto. Eso dice la palabra de Dios, y lo dijo Josefo, hermanos, Flavio Josefo, que Jesucristo anduvo en más, un escritor, él es un escritor romano judío, en más de 45 aldeas. Por eso el texto dice ahí: y recorría las aldeas, predicando y compartiendo, o predicando o enseñando. Dos puntos específicos del ministerio de Jesús: uno era enseñar y el otro era predicar la palabra. En el mismo transcurso hacía milagros, sanidades, pero el propósito de Jesús era predicar la palabra y enseñar. Y nos dice ese verso que continuó por las aldeas predicando y enseñando. Y quiero detenerme aquí un momentito para que nos demos cuenta, queridos, queridas, que para Jesús no era fácil predicar la palabra. Una, era rechazado. Dos, era perseguido. Tres, lo hacían sentir mal. Y cuatro, no tenía los automóviles de lujo que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Imagínense. Y no había aires acondicionados como tenemos el día de hoy. Jesucristo, mi Señor, tu Señor, mi Maestro, tu Maestro, andaba caminando, mi querido hermano, con estos calores y calores más fuertes que los que estamos viviendo el día de hoy. Y nos dice la palabra que recorría ciudades y aldeas predicando la palabra y enseñando. No había ni el clima que lo detuviera, porque tenía claro. Los caminos, las calles, los callejones no estaban como los tenemos el día de hoy. Solo póngase a pensar en ese punto, cómo andaba Jesús predicando la palabra. Perseguido, lo insultaban y querían hacer muchas cosas con él, pero nada ni nadie lo detuvo. Ahora rápidamente, mis queridos, mis queridas, porque el reloj camina. Yo sé que nuestro cuerpo se empieza a cansar y empezamos a sudar. No se preocupe, mire, con este sacote yo también estoy sudando. Usted dirá: bueno, ¿y por qué el pastor no se quita ese saco? Hermano, yo siempre he respetado este lugar, y yo creo que hay vestimenta para cada lugar, ¿verdad? Yo no vine a un parque, ¿ok? Yo no fui a una piscina. Es el lugar santo y el lugar santísimo. Yo creo que como tal debemos, aunque esté, mire, sudando, pero Dios me ayuda, o será el Espíritu Santo. Lo que vemos aquí rápidamente en el versículo 7, mis queridos hermanos, que Jesús instituyó a sus apóstoles. Okay. Aquí vemos el propósito, el llamado, como dicen por ahí, de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Usted y yo somos una iglesia apostólica, porque estamos siguiendo ¿qué? Las enseñanzas de los apóstoles. Usted va a escuchar mucho que yo soy el apóstol tal, que yo soy el día de hoy ya no hay apóstoles. Porque aquí Jesús instituyó los apóstoles, seguimos las enseñanzas de los apóstoles, pero el día de hoy ya no hay apóstoles, hay discípulos.
hay servidores, pero ese es otro rollo. ¿Ok? Dice la palabra que Jesús llamó a los 12. Y algo bien interesante, si vemos este versículo con lentes de teología que podemos ver aquí, el pueblo antiguo Israel no recibió a nuestro Señor Jesucristo, lo rechazó. Israel no recibió a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Lo rechazó. No creyeron que Él era el Hijo de Dios, y lo vimos aún en la familia y en sus paisanos. Ahora Jesús llamó a 12. Yo me pregunto, ¿por qué no llamó a 7, que es el número perfecto y que le gusta mucho a mi hija? ¿Por qué no llamó a 5? ¿Por qué no llamó a 15? ¿Por qué no llamó a 20? ¿Por qué llamó a 12? Un reflejo de lo que vemos aquí y de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso enseñar es que ahora el pueblo judío y el pueblo gentil iban a ser los patriarcas, porque recordemos, el número 12 es lo que viene a traer la enseñanza de los 12 patriarcas, y que salen de los 12 patriarcas las 12 tribus. 12 patriarcas y las 12 tribus. Y ahí está el Israel que Dios llamó como su pueblo especial y pueblo escogido. Pero como su pueblo especial y su pueblo escogido no lo recibió, Jesús tomó el símbolo de la cantidad de estos hombres y llamó a 12. Y llamó a 12 comunes y corrientes como cada uno de nosotros. No llamó hombres perfectos, mire qué interesante. Y no llamó solo judíos, sino llamó judíos y gentiles. ¿Qué quiere decir? Que ahora usted y yo y los que llamó Jesús y los que sigue llamando y los que sigue salvando somos el pueblo de Dios. Somos el nuevo Israel. Es el nuevo pacto, mi querido hermano, mi querida hermana, que en aquello entonces eran los patriarcas. Eran las 12 tribus, pero ahora somos los mexicanos, ahora son los hondureños, ahora son los guatemaltecos, ahora son los puertorriqueños, ahora son los hondureños. Toda una diversidad de hombres y mujeres que Dios ha llamado a través de estos 12 discípulos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Entendemos, iglesia? Entendemos. Quise resaltar esto porque me llamó la atención los 12. ¿Por qué 12? Y lo recalca. Y los otros evangelios sinópticos vuelve a recalcar que eran 12. Y el propósito, los escritores nos enseñan el propósito, que va mucho más allá, trayendo la teología y haciendo la teología la ciencia de Dios. Como ahora Wilfrido y Mariceles, como ahora Edgar y Cela, como ahora Abel y Maritza, somos el nuevo Israel, como somos el nuevo pueblo de Dios que nos llamó, que nos perdonó y ahora nos pone a trabajar en su obra. Qué privilegio. ¿No merece el Señor un aplauso, mi querido, mis queridas? Porque nos va perfeccionando, nos va equipando. Dice el versículo siguiente, mi querido hermano, y téngame en paciencia porque no quiero quedarme en el comienzo. Dice el versículo 7, Jesús llamó a los 12 y dos les dio autoridad y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quería irme bien rápido aquí porque conocemos y entendemos el propósito. Pero este versículo llamó muchísimo mi atención porque yo sé que entendemos, sabemos, hemos estudiado, hemos recibido hasta clases de guerra espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero lo interesante de esto, dice la palabra de Dios, primeramente Jesús los mandó de 2 en 2, ¿verdad? Y tenemos claro por qué Jesús llamó o mandó de 2 en 2. Tenemos bien claro que nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Eclesiastés. Este símbolo de 2 en 2 o este punto de 2 en 2 era un papel bien importante dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice Eclesiastés 4, 9 a 10, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si
cayere uno, lo levantare el compañero, pero hay del solo cuando cayere no habrá quien lo levante. Además también nos dice en Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra el hombre por cualquier iniquidad o cualquier situación, sino tiene que ser acompañado por 2 o 3 testigos para que tenga ¿qué? Validez su voz. Jesús primeramente llamó, queridos hermanos, de 2 en 2, mandó, de 2 en 2 o envió de 2 en 2, porque yendo 2 nos fortalecemos más el uno al otro, nos apoyamos más el uno al otro. Una sola persona no tiene toda la sabiduría o todo el conocimiento, sino el otro le va a ayudar. Una persona, un ser humano es vulnerable hacia las hechanzas del enemigo, hacia los dardos del enemigo, pero el compañero le va a ayudar o la compañera le va a ayudar. Una sola persona no tiene tanta autoridad como testigo, pero si van 2 ya hay una validez del testigo, mis queridos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que no somos llaneros solitarios. ¿Okay? Porque este trabajo no es para mí ni es para el hermano, este trabajo es para Dios, y a Dios le vamos a dar cuenta lo que hagamos, querido hermano, querida hermana. Este trabajo, si usted se da cuenta, dice ahí, llamados y enviados. El Señor nos llama, nos equipa y nos envía, pero regresamos nuevamente ¿a quién? A Dios, a darle cuenta de lo que hacemos. No somos llaneros solitarios. Los discípulos apóstoles no eran llaneros solitarios, no andaban haciendo lo que ellos querían, sino dice la palabra, les dio la capacidad para echar fuera todo ¿qué? Demonio. Jesús los equipó, los capacitó, los preparó y los envió, dice la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil trabajar en equipo, ¿verdad que no, hermanos? Porque pensamos diferente, somos diferentes. Anthony no piensa de la misma manera que piensa Iván. Iván no piensa de la misma manera que piensa Alex. Iván pudiera caminar él mismo solo por ahí, pero tiene que haber compañeros que le acompañen y le digan, mira Iván, vente por aquí porque te vas a caer por allá. Mira Iván, no digas eso porque te va a suceder eso. Mira Iván, no saltes porque te vas a ahogar. Va a haber quien le ayude. Va a haber quien que aunque salte, solo estoy imaginando, aunque salte, va a haber quien venga y lo saque y le ayude. Pero imagínense si Iván o Anthony o Alex van a nadar y no saben nadar y se tiran a un lugar bien profundo y no hay nadie. ¿Qué va a pasar? Se van a ahogar. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito al hermano Wilfrido. El hermano Wilfrido me necesita a mí, aunque él diga que no, ¿okay? Yo necesito al hermano Jorge. El hermano Jorge necesita de mí. Yo necesito los guatemaltecos. Los guatemaltecos necesitan de los mexicanos, hablando del cuerpo de Cristo. Yo necesito de los hondureños necesitan de mí. Y vamos a ir trabajando de una manera especial para la obra de nuestro Dios, porque lo que estamos haciendo o lo que hacían los discípulos, los apóstoles, no era para ellos nuevamente, era para Dios, para Jesús. Regresaban y le daban información lo que estaba sucediendo. ¿Me están entendiendo, mis queridos hermanos? Que aquí todos y todas tenemos ministerios, pero nos necesitamos. Y en su momento vamos a darle un reporte ¿a quién? A nuestro Creador. Y quizá físicamente también en el concilio vamos a dar un reporte. Porque los triunfos de mi hermano Pedrito son mis triunfos. Los triunfos de la hermana Gloria son mis triunfos. Los triunfos de Jessy son mis triunfos. Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y para eso nos llamó el Señor, para trabajar juntos. Quizá no digo las mismas palabras que dicen los puertorriqueños y que son diferentes. No digo las mismas palabras o no hablo como los hondureños. Pero eso es lo rico del cuerpo de Cristo Jesús, que somos diferentes, pero nos necesitamos los unos de los otros para anunciar las buenas nuevas de
salvación, iglesia. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de transformación. Imagínense qué privilegio. Dice mi hija, el predicador o el príncipe de los predicadores. Pero yo creo que el príncipe de los predicadores es Cristo Jesús. Okay. Ese es el príncipe de los predicadores. Porque este proceso donde la familia no quiso recibirlo, donde la familia se burló de él, donde la familia lo rechazó, le sirvió para transicionar, pasar de un estado a otro estado. Si usted se da cuenta, en el versículo 1 al versículo 6, los discípulos solo eran observadores. Ok. Pero si usted se da cuenta, del versículo 7 en adelante los llamó. Dice que los equipó, querido hermano, querida hermana. Los preparó y los envió. Esto los llevó a llevar un proceso, a brincar, a avanzar, a caminar conforme a la voluntad de Dios. Le dijo: bueno, chiquitos, aquí ustedes no han hecho nada, no me han ayudado, ya han observado, ya les he enseñado. Ahora vamos a poner en práctica lo que han aprendido. Porque, querido, querida, Jesús no llamó a sus discípulos a traer el montón nada más detrás de él, de observadores. Jesús llamó a 12 a meterlos en acción. Jesús llamó a 12 a compartir con ellos el evangelio. Jesús dejó a 12 a que la bendita y santa palabra pudiera llegar a cada uno de nosotros y siga llegando a través de cada uno de nosotros a otros lugares, a otros países, a otros idiomas, mi querido hermano, mi querida hermana, y pueda transicionar a otras culturas, querido hermano. Usted se da cuenta lo que el Señor nos ha dejado, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, el tesoro valioso que el Señor dejó, mi querido, mi querida, en vasijas de barro. El tesoro que el Señor dejó en vasijas de barro. Pero lo interesante de esto, porque todavía estoy en el versículo 7 y vamos a terminar hasta el versículo 13. El versículo 7 dice que los mandó de 2 en 2, y ya entendemos el propósito de por qué mandar de 2 en 2, que los necesitamos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, los hermanos necesitan de ustedes, y todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Somos seres vulnerables que el enemigo va a buscar la manera de tirar dardos, y si no andas con un compañero bien filado a su espada en el nombre de Jesús, el enemigo te va a hacer caer y le va a hacer para allá y le va a hacer para acá. Vas a caminar para adelante y vas a caminar para atrás. Y mire, y el diablo va a venir y va a barrer con nosotros. Dice la palabra de Dios en este mismo versículo 7 que le dio autoridad. Le dio autoridad. ¿Para qué le dio autoridad? Para que salieran a compartir la palabra. Sí. ¿Para qué le dio autoridad? Para pelear con los demonios. Dice el versículo, y se lo voy a leer, mis hermanos, mis hermanas, porque yo sé que de la misma manera que yo ya tienen aquí bien sudado y ya no vemos. Dice: Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los demonios impuros. Escuche eso, mi querido hermano. Les dio autoridad sobre los demonios impuros. Usted sabe que en estos tiempos que estamos viviendo hay gente que ya no cree en los demonios. Hay gente que ya no cree en los espíritus. Y cristianos, sabemos y entendemos que el peor enemigo somos ¿quién? Nosotros mismos. Y mi pregunta: ¿usted cree que hay espíritus o hay demonios? Amén, sí, claro que sí. Y lo recalca, y usted sabe que me quiso llamar un poco la atención por ahí, porque claro, sabemos que la internet te da cosas muy buenas, pero te da cosas tampoco que no son muy buenas y que no tienen sentido. Pero comencé a investigar y comencé a estudiar, y sabemos que los demonios o los espíritus inmundos dicen que son los ángeles caídos. ¿Ok? Los ángeles que le hicieron caso a Lucifer, aquellos que no fueron perdonados, son los que nos están dando duro por ahí.
y quizá andan todavía por ahí dándonos duro. Y usted sabe que yo me puse a investigar, hermanos, porque no quiero hablar de ello, yo quiero hablar de Cristo Jesús, pero solo encontré un número, que no es el número, pero encontré 32 nombres de demonios o de espíritus inmundos. Y si usted se da cuenta, la Biblia desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, viene hablando de demonios, mi querido hermano. Si usted encuentra Apocalipsis 6:14, allí le va a hablar. Primera de Timoteo 4:1, Efesios 6:12, Colosenses 2:15, Primera de Pedro 3:12, y continúa hablando la palabra de Dios en Mateo 12:43, 45, y allí se va los evangelios, cómo resalta los demonios, cómo resalta los demonios. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dio autoridad sobre todo demonio impuro. Les dio autoridad de echar fuera demonios impuros. Nos hemos enfocado en ello, querido hermano. Nos hemos enfocado. Yo empecé a ver los nombres de los demonios, y no se los voy a decir aquí, ni se los voy a dar, pero habla del demonio del dinero, habla el demonio del vino, habla el demonio de la vanidad, habla del demonio de la lujuria, habla del demonio de la envidia, incluso habla del demonio de la depresión, que sabemos y entendemos que también a través de la medicina le dan otro nombre y hay depresión, pero habla una variedad de demonios, hermanos, hermanas, que están aquí en la tierra haciéndonos guerra. Y Jesús, cuando envió a los 12, de 2 en 2, dice que le dio la autoridad de echar fuera ¿qué? Demonios. Y lo encontramos en el primer punto, porque Jesús le dio una orden de requisito, lo que tenían que hacer, qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer, qué tenían que llevar y qué no tenían que llevar, dónde se tenían que meter y dónde no tenían que meterse. Yo digo, ¿por qué nos inventamos tanta cosa el día de hoy cuando está tan clara la dirección que nos da nuestro Señor Jesucristo? Aquí no nos dice, eran hombres que habían aprendido de Jesús, pero no nos dice qué es lo que tienes que decir y qué es lo que no tienes que decir. Eran hombres que habían sido transformados por la palabra de Dios. Eran hombres que habían sido perdonados como usted y como yo. Eran hombres que habían sido redimidos, mi querido hermano, mi querida hermana. Y ahora Jesús los había preparado y dice que los envió de 2 en 2 y les dio la autoridad de echar fuera demonios. ¿Echar fuera de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? De las personas. ¿Y quiénes son las personas? A nosotros. Les dio la autoridad de echar fuera los demonios. Porque no dice del demonio que cargamos, de los demonios. Acuérdense de aquel anteriormente que Jesús le echó fuera demonios. No tenía un demonio, tenía legiones, querido, querida. ¿Se ha puesto a pensar o se ha detenido ahí? Yo sé que hemos hablado y hemos dicho, pero hermanos, recuerde que la palabra de Dios nos dice, nuestra lucha no es con el hermano Jorge, con el hermano Wilfrido, con el hermano Edgar, con el hermano Abel, aunque a veces sí nos enojamos y claro que sí, nos decimos, no de qué nos vamos a morir, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es entre nosotros. Nosotros tenemos que apoyarnos. Nosotros tenemos que cargarnos. Nosotros tenemos que animarnos. Tenemos que orar los unos por los otros. Porque la lucha, amada iglesia, está allá afuera. Porque imagínense, si entramos en lucha usted y yo, y no con la señora lucha, sino en pleito, usted y yo, los demonios, mire, se van a dar gustos allá afuera. No hay nadie que se llame lucha, ¿verdad? Perdón, hermano. O la abuela de Alex, pero ella no se enoja. Entonces, interesante, iglesia, aquellos que Dios nos ha llamado, aquello que Dios nos ha perdonado, aquello que Dios nos ha redimido, aquello que Dios nos ha dado un nombre a través de Cristo Jesús, aquellos que Dios nos ha salvado y nos ha dado una nueva oportunidad, nos dio la autoridad.
¿Cuál es el demonio? ¿Cuáles son los demonios que estamos navegando? ¿Cuáles son esos demonios que a veces nos hacen herir, lastimar a aquellos que están alrededor de nosotros? ¿Cuáles son aquellos espíritus que a veces no nos dejan llevar a cabo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? ¿Cuáles son aquellos demonios que a veces nos traen cansancio, desesperación, coraje? ¿Con qué tipo de demonios están navegando? Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase por aquí, y esta va a ser la primera parte, queridos. Tampoco quiero sacrificarlos. ¿Cuáles son esos demonios que estamos navegando? ¿O cuáles son esos demonios cuando vas a predicar la palabra, que tú luchas con esos demonios? Y cuando llegas a esta persona, lo mismo, le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta. Enfrenta a ese demonio y dile: en el nombre de Jesús, sal de él, suéltalo. En el nombre de Jesús, libértalo. Hace un momento cantamos: yo soy libre. El Señor me ha hecho libre. El Señor me ha dado libertad. ¿Dónde están los libres? ¿Dónde están los que son libres?